Mi nombre es Maximiliano Bondano, realizo este video en razón de la materia Secularización, Religión y Derechos Humanos. La actividad se llama La libertad de conciencia y de religión en la Ilustración francesa de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los textos en los cuales basaré mi intervención serán el artículo de Julio Alvear Telles, titulado La libertad de conciencia y de religión en la Ilustración francesa, el modelo de Voltaire y la enciclopedia. Y el texto introductorio de la materia, en el tema 3, titulado Laicidad. Primera pregunta. ¿Cómo la libertad ilustrada de conciencia y religión pretende reducir la verdad cristiana a mera opinión? Me gustaría leer una parte del texto de Telles para responder la pregunta sistemáticamente. Y es que dice, y es que la libertad ilustrada de conciencia y de religión no es un concepto neutral, tal como hoy día se le presenta. En cuanto pretende reducir la verdad cristiana a mera opinión, se fundamenta en presupuestos filosóficos de carácter epistemológico, metafísico, teológico, político y religioso práctico específicos. Tales presupuestos son respectivamente los siguientes. 1. La subjetividad respecto a la verdad del orden del ser. 2. Las ideas no existen en cuanto expresan las esencias de las cosas, sino que son sensaciones transformadas. 3. Lo sobrenatural repugna a la razón. Religión revelada y razón son incompatibles. 4. El estado social y político no es natural al hombre. Y 5. El odio al papado. Las ideas 1 y 2, la subjetividad y las ideas no existen, sino que son sensaciones transformadas, me parece que son las piedras angulares de este planteamiento, ¿no? El pensamiento religioso se aborda desde la subjetividad o desde lo particular, desde lo individual y lo que el individuo logra construir con un Dios o con su ausencia, ¿no? Y culmina con una idea interesante, el punto 5, el odio al papado. Porque es que el papado en la época representaba aquel interés católico de unificación entre una religión, en este caso la católica, y el Estado. O sea, la religión secundada por las instituciones coercitivas del Estado de carácter obligatorio y de carácter punitivo frente a las disidencias religiosas. En la parte 3, hace una distinción. Lo sobrenatural repugna a la razón. Religión revelada y razón son incompatibles. En cuanto a la idea que la religión, vimos en el punto 1, es de carácter subjetivo y personal y no puede ser aplicado a preceptos generales. Por lo cual, la razón se concibe como aquella idea de leyes generales, que bien pueden ser sociales o físicas, que son antagónicas a los preceptos construidos por el sujeto que se presenta hacia un Dios o que se presenta ante la crítica a él o a la ausencia del pensamiento de que Dios existe y, por ende, se construye de manera personal y no de manera general. Pregunta 2. ¿Cuál es la concepción religiosa de Voltaire? Bueno, primero podemos ver a Voltaire bien como un deísta, o sea, él creía que existía algo, pero no como un defensor de una religión específica institucionalizada. Él no ve que exista una verdad divina o revelada, no ve que exista una idea de salvación infalible y no concibe tampoco una especie de institucionalización religiosa que deba de ser general e irrefutable. En su texto Poème sur le désastre de Lisbonne podemos ver que el deísmo de Voltaire es algo que me llamó mucho la atención, un deísmo en rebelión, un deísmo que se enfrenta a aquella institucionalización que a la vez oprime la disidencia, la réplica y la racionalización, si es que Voltaire lo consideraba racionalizable, o, digamos, la construcción personal de una relación con Dios o con lo que sea.
digamos, con un Dios panteísta, con un Dios trinitario, con un Dios individual, o con un Dios o con una serie de dioses politeístas, por ejemplo. Para Voltaire eso es algo personal y posiblemente criticable o autocriticable hacia uno mismo, ¿no? Encontramos también algo interesante en el autor en cuanto a su repudio hacia el cristianismo. Y cuando me refiero al cristianismo acá, me estoy refiriendo específicamente al catolicismo. Mm, Él tenía una lucha hacia la intolerancia de los jesuitas. Y él podríamos pensar que esto puede expresarse como una intolerancia hacia los intolerantes, pero también como una reflexión personal del autor que se veía inmiscuido en el propio problema, en la intolerancia frente a los que él considera o consideraba que eran un enemigo, digamos, un enemigo hacia la libertad. Entonces, podemos verlo como una autocrítica por parte de Voltaire, pero también como una suerte de reflexión en cuanto a que la intolerancia frente a los intolerantes es necesaria para que se mantenga aquella libertad de expresión, y en este caso aquella libertad de credo. Si lo entendemos como esto último, lo podemos ver como un antecedente quizás del principio de no agresión defendido por liberales y libertarios, y como una legítima defensa tutelado en muchos códigos penales, en leyes de última ratio de muchos estados. Siguiente pregunta nos dice, ¿en qué consiste la teoría de la tolerancia de Voltaire? Desarrolla ampliamente. Creo que el propio Voltaire lo contesta bastante bien en su libro o su tratado sobre la tolerancia. En el capítulo 11 dice, y leo, cuanto más divina es la religión cristiana, menos le compende al hombre imponerla. Si Dios la ha hecho, Dios la sostendrá sin nosotros. La intolerancia solo produce hipócritas o rebeldes. Termina el párrafo con una pregunta bastante puntual. ¿Querríais sostener por medio de verdugos la religión de un Dios al que unos verdugos hicieron perecer y que solo predicó dulzura y paciencia? La concepción de tolerancia del autor es evidentemente liberal, me parece. Es una concepción que contempla a Dios como un Dios, digamos, altamente respetuoso de la libertad individual y la libertad de asociación entre aquellos que deciden relacionarse con Él o quienes deciden rechazarlo. Y la pregunta es contundente. Si Dios no obliga, ¿qué pretende el hombre o el ser humano al pensar que tiene la capacidad de ser por sobre lo que pretende Dios para Él sí imponerse? Jean de Viguerie después resume esto en varios puntos. Él dice, 1. No hacer a los demás lo que no nos gustaría padecer. 2. Toda verdad es subjetiva y por tanto nadie tiene derecho a imponer su norma. 3. Toda religión no es más que una opinión entre otras. Y 4. El Estado no tiene por qué intervenir en las cuestiones que implican una definición de salvación eterna. Porque es que estos autores conciben a la relación con la religión como de carácter personal, como un contrato asociativo, digamos, como un acuerdo de voluntades. Y un acuerdo de voluntades no se puede suscitar si existe un ente coercitivo atrás del individuo que le esté empujando a abrazar concepciones que no desea abrazar. Al ver que se me acaba el tiempo en un tema tan apasionante, me gustaría juntar las siguientes dos preguntas que dicen ¿cómo se concibe la libertad en la enciclopedia? Y la siguiente que dice ¿cuál es la relación entre la libertad y la conciencia? Las uno porque me parece que no existe mucha diferencia o más bien no puede existir libertad sin libertad de conciencia, entendiendo la libertad de conciencia como aquel derecho, y dice, de desvincularse de la verdad divina y de toda legalidad trascendente. O sea, se entiende esa libertad, y en específico la libertad de conciencia como un primer móvil para una libertad efectiva, como aquella potestad, o más bien como aquel derecho fundamental que tiene cada individuo para desvincularse a, a la verdad divina.
en primer punto. Aquella verdad que busca imponer la sociedad como precepto universal y en el cual todo sujeto se debe de someter. La libertad, entonces, es aquella capacidad que tiene el sujeto para desvincularse, pero también para vincularse. O sea, la vinculación religiosa también es un precepto fundamental dentro de la libertad que concebía la Ilustración francesa. Voltaire dice en el Dictionnaire philosophique, dice, nuestra conciencia la inspira la época, el ejemplo, el temperamento y la reflexión. El hombre nació sin ningún principio, pero con la facultad de recibir todos los principios, por lo cual él tiene, o los sujetos, todo individuo tiene la facultad, la capacidad y el derecho de recibir todos los principios o de negarlos todos. Y esa es la libertad. La última pregunta, para terminar, dice, ¿a qué se refiere el autor con el término escepticismo epistemológico y de qué manera abona a la libertad religiosa? Si entendemos la epistemología como aquel proceso de obtención y verificación o desechamiento del conocimiento para alcanzar, digamos, una teoría del conocimiento veraz, el autor pretende con ese escepticismo epistemológico comprender que algunos preceptos, digamos, son de carácter subjetivo y no comprobables o aplicables objetivamente y para una generalidad. Entiende como un principio universal la libertad de conciencia, aquella libertad de elección de suscribirse y comprenderse bajo bajo una cierta concepción de verdad que tiene relación con el yo y con lo que creo en preceptos éticos y religiosos. Por ende, acá vamos al segundo punto en cuanto a la ilegitimidad moral del deber de buscar a Dios y adherirse a la verdad divina revelada. Es ilegítimo que exista, digamos, alguna obligatoriedad civil de buscar y acercarse a Dios y además al Dios que otros imponen. Aquella obligatoriedad solo existe para Voltaire en la cabeza de los hipócritas, de los tiranos. Por último, la necesaria o imperativa necesidad en el marco político de la libertad de conciencia. La ilegitimidad de la imposición estatal para secundar un cierto credo religioso gubernamental o público. Esto se expresa en la libertad de conciencia y en la capacidad de los individuos libres de desarrollarse en una sociedad de libertad de credos y que secunda y que deriva en libertad de expresión, en libertad individual, en libertad de elección, en libertad contractual. Esta idea de Voltaire me parece más legítima que nunca. Hoy cuando gran parte de los movimientos que incurren dentro del ámbito público buscan por medio de las instituciones coercitivas del Estado supeditar e imponer su credo, aunque no sea necesariamente teísta, digamos, de una divinidad que está en el tercer cielo, sino su credo, su concepción moral para imponer a todos los sujetos, a todos los individuos, que sigan por el camino que ellos marcan. Y eso no nos lleva a una sociedad libre. Y con eso concluyo también la última pregunta, perdón. ¿Cuál es tu opinión sobre el contenido del artículo y qué críticas le harías? A mí me parece un artículo bastante interesante. Críticas, pues la única crítica que podría encontrar sería que quizás aquella concepción de que la religión y la razón son necesariamente incompatibles, bueno, quizás podría ser sometido a discusión, pero en última instancia, esta discusión siempre será una discusión de café, digamos, una discusión de cervezas, una discusión entre amigos, en la que yo podré afirmar que sí, alguien podrá afirmar que no, pero ninguno podremos tener el derecho o la potestad
o no es deseable que ninguno tengamos el derecho a la potestad de poder imponer ese precepto o esa concepción al otro. Y esa es la mayor riqueza de este texto. Me he pasado algunos minutos, pero, pero bueno, espero que se me perdone y, eso es todo. Un texto extraordinario. Muchas gracias.